El Morral del Cazador. Amigos y amigas del Morral, muy buenos días a todos y seáis bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral número 226, primer programa del mes de julio. Entramos en la época más calurosa del año, 2 meses de chicharras y garrapatas en el campo, que por cierto hay que tener muchísimo cuidado porque son alarmantes las cantidades de ellas que hay y los casos de picaduras e infecciones que están aumentando muchísimo. Así que muchísima precaución en las salidas al campo y, por supuesto, muchísima precaución y prevención con nuestros perros. Viernes de Morral y viernes de selección española, que se juega su pase a semifinales esta tarde frente a Suiza, y esperemos que Taco, que como bien sabéis es esa perdiz de nuestro querido y nuestro amigo Salvador Sánchez de la Nostra Perdiu, que es el nuevo pulpopol de esta Eurocopa 2021 y que se encarga pues de hacer esas predicciones de los partidos de la selección, que hasta ahora, bueno, pues en sus vaticinios ha acertado, ha cumplido, así que esperemos que siga así. Y nada, lo dicho, que un saludo para Salva y para Taco. Saludamos a todos los morraleros y a todas las morraleras que nos escuchan a través de las distintas plataformas de iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes, nuestra página web o desde las diferentes redes sociales, y como no a nuestros amigos de la comarca de la Vega del Torazo en Cantabria, que lo hacen desde la cadena Feeling, el 107.6 del FM. Nosotros no paramos porque hoy, bueno, pues tenemos un programa por delante más que interesante, que ya está en marcha, con el resumen de noticias semanales, como siempre, de la mano del portal CazaWorld. Y en segundo lugar, bueno, pues la tertulia morralera de rigor de cada semana, tertulia morralera de esperas esta semana, que como bien sabéis, bueno, pues hace unos meses, 3 meses para ser más exactos, tuvimos una charla, una primera parte de una charla sobre esperas con Sergio García, de Diario de un Esperista, Jorge Guillot y Enrique García. Bien, pues hoy continuamos con esa charla, hoy continuamos con los asuntos que dejamos pendientes, como por ejemplo, bueno, pues la localización de los puestos, su preparación, aprender a leer el monte o aprender a leer los cebaderos y señales que nos dejan los jabalíes a su paso por sus querencias, aprender a interpretar esas entradas y salidas del monte a la siembra o del monte a las zonas de donde comen o donde se bañan. Todos estos aspectos y muchos más los trataremos con nuestros 3 protagonistas, con Jorge, con Enrique y con Sergio. Muchos aspectos a tratar que son de sumo interés y de los que estoy seguro que vamos a aprender un montón. Que bueno, pues al fin y al cabo de eso se trata, aprender unos de otros. Así que lo dicho, espero que os guste el programa que estamos preparando, que tenemos por delante, y que no os lo perdáis, y que ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Vamos a escuchar como todas las semanas lo que nos trae, la recomendación que nos hacen desde Mutuasport, la aseguradora de los cazadores, que este año cumple 50 años y como bien sabéis patrocinan este programa. Y después a las noticias. Ser cazador es madrugar los días de descanso. Ser cazador es disfrutar de tus fracasos casi tanto como de tus éxitos. Renunciar a la comodidad de la vida urbana y sacrificarte por ser tú mismo, siguiendo tu instinto aun cuando muchos te señalan. Ser cazador es alimentar a las especies cuando nadie lo hace, proteger tu entorno, invertir tu tiempo y tu dinero en algo que solo nosotros comprendemos. Ser cazador es ser tú, y desde Mutuasport queremos que sigas siéndolo. Por eso somos la única compañía creada por y para cazadores, puesta en marcha por las federaciones autonómicas de caza para protegerte y defender el futuro del sector. Por eso reinvertimos el dinero de nuestros seguros en proyectos de investigación, formación o comunicación cinegética. Mutuasport, al lado de los cazadores. Y vamos ya con las noticias de esta semana de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vamos a poder estar informados tanto de la actualidad cinegética así como de los mejores reportajes de productos de caza para el cazador,
como de reportajes de caza, que son documentales de días de caza, reportajes grabados y editados con todo el gusto del mundo, desde un punto de vista constructivo y para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Si entráis en el portal de CazaWorld o os suscribís a su canal de YouTube, cazaworld.tv, vais a poder disfrutar de reportajes como, por ejemplo, un día de caza de las becadas en el Pirineo Ostense acompañando a Miguel Alonso Valdivielso. O si sois más de caza mayor, tenemos 2 vídeos. Uno, un documental sobre la caza y la gestión del sarrio en la Sierra de Urgell, donde su celador nos cuenta el tipo de gestión que hacen con el sarrio y cómo lo conservan, y disfrutaremos de este research en compañía de Antonio Dandex Copesa, en el que pone a prueba ese monotiro Blaser K95 ideal por su peso para la caza de alta montaña. O si no, bueno, pues podemos terminar con un vídeo de los amigos como protagonistas de Soloñac España, en los que en 2 jornadas de supervivencia y de caza en el monte buscan hacerse con el ansiado y esquivo corzo serrano, el corzo de la sierra, ese corzo que nada tiene que ver con el corzo de la siembra. Todo esto y mucho más lo podéis encontrar en YouTube, en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer que La Rioja elimina de su orden de vedas al lobo como especie cinegética. La tórtola común, que ya fue suprimida la temporada anterior, amplía en la nueva disposición la moratoria de su aprovechamiento cinegético, y el lobo se añade y no se contempla ya como especie cazable en La Rioja, a la espera de la entrada en vigor de la orden ministerial que lo incluya en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, ha señalado la Consejería de Agricultura tras publicar la nueva orden de vedas para la temporada cinegética 21-22. Los cazadores señalan que las plantas solares hacen peligrar a cientos de cotos en Andalucía. La Federación Andaluza de Caza es contraria a la implantación masiva de parques solares por provocar un daño medioambiental irreparable. Alertan que el volumen de estos proyectos previstos supondría una transformación sin precedentes del campo andaluz. Una masiva implantación de proyectos, señala la FAC, la Federación Andaluza de Caza, acabarían con todo tipo de cultivos y flora silvestre, destruyendo los hábitats locales y provocando el desplazamiento obligado de numerosas especies terrestres y aves, así como una importante pérdida del valor del medio rural andaluz. Matan a balazos a 7 vacas de un cazador y ganadero extremeño. El incidente está siendo investigado por la UCO, órgano central de servicio de la Policía Judicial, de la Guardia Civil de España y del Seprona, para identificar a los autores de esta salvajada. El cazador y ganadero extremeño del municipio de Montehermoso, perteneciente a Plasencia y a la Mancomunidad del Valle de Alagón, se encontró con un dantesco escenario cuando llegó a los terrenos donde guarda parte de su ganado. El recurso contra la prohibición del plomo en humedales de Anarma ha sido admitido a trámite por los tribunales de la Justicia de la Unión Europea. El pasado 9 de junio, la Asociación Nacional del Arma presentaba en los tribunales de justicia de la Unión Europea una demanda con respecto a las intenciones de prohibir el uso del plomo para cazar en humedales por la supuesta contaminación que ello deriva. Ha sido ahora, en cuestión de 2 semanas, cuando Adarma ha recibido noticias al respecto, siendo conocedores de que tal recurso ha sido admitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Detectan leishmaniosis en el 23% de los carnívoros silvestres del sur de España. Zorros, tejones, martas, erizos, gatos monteses, meloncillos, jinetas y mapaches han sido analizados y casi 1 de cada 4 han resultado positivos al virus de la leishmania. Y como ya anunciábamos casi hace un mes, la caza de la tórtola se prohíbe en toda España. Castilla y León, que contemplaba un cupo de capturas reducidos, se verá obligado a eliminarlo los próximos días, al igual que en Extremadura. Aparecen 50 buitres envenenados con un pesticida en Salamanca. 54 buitres leonados, un buitre negro y un milano negro aparecieron muertos el pasado 23 de junio en Salamanca. Miembros de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia han determinado que la causa del fallecimiento se produjo por la ingestión de carbofurano, un pesticida prohibido en la Unión Europea y prohibido desde 2007.
Buenas, somos Armería La Gacela, estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31, nos dedicamos principalmente a la caza, a la pesca, a la hípica. Nuestro teléfono de contacto es el 639 60 10 93 y nuestro WhatsApp es el 65869 3101. Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono, como en nuestra web armerialagacela.com, como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos y les esperamos. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes. Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El Morral del Cazador. Ella se siente bien, yo me siento en el suelo tranquilito a mirarla. Niño, levántate, no me siento con cojones, hoy me quedaré en la cama. Rebufo, respiro, no sueño contigo, mi alma se amorra al colchón. Ay, prima mía, ¿qué quieres, amor? Pues ya somos dos, ya somos dos. Bueno, morraleros, pues vamos con la tertulia semanal. Vamos a aprender un poco de los que más saben de las distintas modalidades que vamos tratando en el podcast. Y hace un par de meses, casi 3 diría yo, porque pasa el tiempo rápido ya, tuvimos una charla sobre las esperas con Jorge Guillot, Sergio García de Diario de un Esperista y Enrique García. Pero nos quedamos con ganas de más, lo dijimos al final de la tertulia, que queríamos saber más, queríamos preguntarles más, queríamos aprender más sobre esta modalidad y os prometimos que tendríamos una segunda parte del podcast y aquí estamos, cumpliendo nuestra promesa para como he comentado, seguir aprendiendo, porque los jabalíes la siguen jugando y nos lo van a contar. Nos hacen que tengamos esa necesidad de salir de espera para ir a su encuentro, pese que haga mal tiempo, pese que no tengamos más que 2 horas para poder estar en el puesto, pero aún así, bueno, pues nos crean esa necesidad. Por eso hemos querido volver a reunir a estos 3 apasionados de las esperas, los protagonistas del podcast Esperas 2.0, Sergio García de Diario de un Esperista, bienvenido de nuevo a tu casa. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, aquí, peleando con los peludos, como tú dices, día a día. Madre mía. Yo creo que eso de las esperas viene del que espera desespera, ¿eh? Hombre, pues evidentemente, es una de las virtudes. Normalmente si quieres matar un buen animal, pues hace falta mucha paciencia y, como digo yo, y aunque suene un poquito mal en las ondas de radio, pues hace falta mucho culo, sentarse muchas veces. Sí, no queda mal porque es la verdad. Bueno, ahora andamos en el tema. Jorge Guillot, bienvenido al Morral, compañero. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como dice Sergio, dándole todo el tiempo que podemos a las esperas y detrás de ellos, como siempre. Muy bien, me alegro. Y completa la tertulia, Enrique García, bienvenido de nuevo, Enrique. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Todo correcto tú también, ¿no? Todo bien, aguantando. Bueno, quizás bastante. Da gusto escucharos. Oye, en 3 meses que hace ya que hablamos, supongo que habréis tenido algún lance del que hablarnos, ¿no? Algo reseñable que os haya ocurrido durante estos 3 meses antes de entrar en materia. Algo habido por ahí, ¿no? Sí, ha habido bastante, ha habido cositas de todos. Yo creo que todos hemos tenido buenos lances, todos hemos tenido incluso algunos destacables, algunos animales destacables.
Y bueno, en mi caso concreto los iréis viendo cuando empiece a publicar la temporada nueva. Ajá. Y bueno, espero que los disfrutéis. Muy bien. Y Jorge y Enrique, ¿alguna anécdota reseñable? ¿Algo que hayáis dicho, este jabalí me está quitando el sueño? Pues yo en mi caso he tenido algo particular que no me había pasado nunca. He pinchado 2 bocas seguidas, una con el arco y otra con el rifle. He encontrado los 2 jabalíes al día siguiente con el perro y no he podido rematar ninguno de los 2. O sea, que les has levantado del encame que estaban. Sí, al día siguiente fui a seguir el rastro con el perrete que tengo ahora y he conseguido levantar los 2. Estaban los 2 vivos, pero no lo suficientemente débiles como para poder rematarlos. Estaban bastante fuertes y aunque, bueno, en principio tuve el fallo de no ir con la escopeta pensando que no los encontraría y claro, a la que ya traje la escopeta y fui a buscarlos y tal, pues nada, ya no hubo manera con ellos. ¿Al de rifle que se te quedó el tiro corto o qué pasó? Le di un poco alto. La verdad es que daba bastante sangre. Los 100 primeros metros había muchísima sangre. Yo pensaba que lo cobraba. Y al final, pues nada, se cortó la sangre y el perrete que tengo es una maravilla. Y a casi, yo diría que más de 3 kilómetros me lo levantó. Fíjate. Y estaba muy vivo. Sí, lo levanté 3 o 4 veces y no fui capaz de tirarle. Estaba en un sitio muy cerrado y era un muy buen animal. Era un animal, vamos, muy bueno. Qué duros son, ¿eh? Muy Son- bueno. Yo son la verdad tanques. alucino con ellos. Y el del arco, que es que el arco es más complicado. Sí, ese animal sabía que estaba. Perfectamente podía haberme puesto con escopeta o con rifle y seguramente lo hubiera matado. Pero bueno, quería darle pues una oportunidad al arco y me la jugué. La flecha se la metí mal, se la metí justo en el codillo, que para el arco es un mal tiro. Y el bicho lo encontré al día siguiente, estaba a escasos 200 metros de donde le tiré. Estaba metido dentro de una coscoja y lo levanté también 3 veces, pero lo mismo. Iba bastante entero, era un animal bastante grande también. Un poco más pequeño de boca que el de rifle, pero vamos, un buen animal también. Bueno. Nada, tampoco fui capaz de hacerme con él. Bueno, pues una historia más para el morral. Sí, bueno, esto son cosas que pasan. ¿Y tú, Enrique? Bueno, y yo, pues bueno, durante toda mi trayectoria de esperista nunca he experimentado un calentón de agujas. Pues puedo decir que ya sé lo que es. Anda. Bueno, le hemos estado comentando antes, la verdad es que te deja con un sabor de boca extraño, porque dices, casi prefiero fallarlo antes que se me vaya así, ¿verdad? La verdad que sí, porque la lástima es que era un buen animal y disfruté de la espera. El lance fue un poco difícil, pero mira, le tiré, cayó en su sombra y hasta ahora estoy buscándolo. Y es la primera vez que me pasa, ¿eh? Nunca me había pasado, nunca. Sí, pero esto es para aprender. Claro, en la caza menor es lo que muchas veces hablamos de un roce. A mí me ha pasado a lo mejor de tirarle una perdiz y pensar y caer como un cesto, acercarme y salir volando. Porque a lo mejor le roza un perdigón, les atonta y pasa un minuto lo que tardas en llegar o lo que tarda en llegar el perro y se levanta y se va, porque es un roce. Sí, es que básicamente es eso. La verdad que fue espectacular. Yo no daba crédito, digo, esto es de verdad. Y hostia, si es de verdad. Sí, no, y además es más común de lo que creemos, porque precisamente os lo comentaba que hace cosa de un mes y medio, nuestro compañero Dani Playmocaza nos lo comentaba igual, nos mandaba un vídeo además, que la misma situación que te había pasado a ti, con un cochino que se cayó sobre su propia sombra y a los 30 segundos, según se ha caído, se levanta y se marcha. Sí. Bueno, de la última tertulia, vamos al podcast Esperas 2.0, como he dicho, nos quedaron cosas en el tintero. En el primer programa de Esperas, bueno, pues tocamos temas, la verdad es que tendríamos 4 o 5 hasta 10 programas para hablar del tema de las esperas, pero bueno, vamos a intentar sintetizar y probablemente nos queden otros asuntos por tratar cuando terminemos, pero bueno, vamos poquito a poco. Comentábamos que faltaban algunos temas, como por ejemplo pues la preparación de los puestos, de los cebaderos, como el monte, etcétera. No sé por dónde querréis empezar.
Sí, por la preparación de los puestos mismos, si os parece bien, ¿no? Por el principio. Sí, perfecto. Yo creo que antes de meternos en ese tema, yo creo que primero es importante que la gente se plantee qué animal va buscando. Porque antes de preparar el puesto yo creo que es completamente distinto plantearte buscar un tipo de animal o otro. Bien. No sé Sí, si sí. vosotros estáis de acuerdo o no. Sí, Sí, no te tiene nada que refieres ver. que a lo mejor si es un No tiene puesto nada que para ver. daños o un puesto en el que estás haciendo la espera porque tienes un buen guarro, ¿no? Claro, hay gente que quiere cazar un buen jabalí, pero no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para cazar un buen jabalí. Entonces, el puesto no tiene nada que ver, las precauciones que tomamos cuando vamos buscando una jabalí no tiene nada que ver con cuando simplemente pues quieres tener un lance con un jabalí mediano o hacer una espera por daños. Yo creo que no tiene nada que ver. Vale, pues empezamos por ahí. A ver, Jorge. Sí, pues nada, eso. Yo lo primero que me plantearía sería eso. Realmente estoy buscando tener una espera con cualquier animal, o sea, me da igual. Quiero simplemente tener un lance, disfrutar de un rato agradable en el monte, pues buscaría pues eso. Lo primero es, vamos, bajo mi experiencia, es emplear mucho tiempo en elegir el puesto. Antes hay gente que tiene mucha prisa en querer poner ya la comida, en querer cazar ya, y yo creo, vamos, supongo que Sergio y Enrique coincidirán en que vale la pena perder más tiempo en saber que ese sitio realmente reúne las condiciones necesarias para hacer una buena espera a querer cazar rápido. ¿Qué tiene que tener el sitio para realizar una buena espera, completamente. Sergio y Enrique? A ver, yo da la casualidad que yo hace muy poquito he rescatado un podcast que tenía grabado del año 2015 que habla precisamente de puestos y localizaciones. Sí. Y bueno, uno de los temas que se tratan son pues cómo prepararlos y qué características, ¿no?, deben tener pues un poquito para cumplir con los estándares para mejorar o optimizar los resultados. En cuanto a lo que dice Jorge, pues como dice, no tiene nada que ver buscar un puesto de un animal que pueda darte un trofeo que buscar un puesto, como tú muy bien has dicho, pues por daños o algo parecido. Son cosas completamente diferentes. Si atendemos propiamente a lo que básicamente más nos va a interesar, que es abatir un buen animal, pues lo primero de todo es encontrar dónde te vas a sentar y encontrar ese microclima o piedras mágicas que yo denomino, que son el lugar donde tú te sientas y el aire, excepto en casos muy puntuales, siempre te va a favorecer y va a ir en la posición adecuada, sea el día que sea. Pues esos sitios existen. O sea, da igual que el aire predominante un día sea que si tú en tu puesto mágico y en tu piedra mágica la has encontrado que el aire va del sur, el aire al final te va a ir del sur. En cambio, lo que estás comentando es cierto. En cambio, hay sitios en los que tú ves en el móvil, que además ahora tenemos la facilidad de ver dónde viene el viento y todo, sí. Y a lo mejor ves que te viene sur-suroeste y tú te pones sí. en el sitio donde te pones siempre a lo mejor y notas que el aire es cambiante, viene un lado de un tiempo de un rato, otro de un lado, otro de otro, y al final no te puedes fiar muchas veces de la dirección que te marca. No, se generan microclimas bien por las corrientes, bien por los barrancos, bien por las temperaturas de que están en la parte superior de la montaña. Se generan unos microclimas que cambian la fisonomía del viento y, por lo tanto, encontrar esos puntos calientes es para mí de lo más importante. Sí. Todos aquellos que vean mis vídeos ven que, bueno, yo siempre repito puestos porque son ya los que llevo estudiados desde hace muchos años, pero es que sé que en esos puestos yo me siento y, excepto días muy, muy, muy puntuales, que pueden ser 3 al año, el resto del aire lo voy a tener bien. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con Jorge. Es muy, muy importante perder mucho tiempo en encontrar el sitio idóneo. Pero da igual que sea un día que una semana. Porque luego, cuando intentas solucionar un problema, es que es mucho más difícil. Entonces, claro, acabas perdiendo más tiempo al final. Correcto. El perder el tiempo en encontrar tu sitio de apostadero es muy importante. Y normalmente nosotros, los tres cazamos parecido. A lo mejor Sergio un poco distinto. Pero Jorge y yo, por ejemplo, solemos utilizar cebaderos muy enmontados, que le decimos. Muy cerrados,
que el animal vaya prácticamente cubierto y que vaya protegido. Que no tenga miedo a salir. Que Y lo que se intentamos siente es- protegido, me refiero. Sí, y lo que intentamos es mucho ver la orografía del terreno, intentar buscar riscos, que haya desniveles a donde va a ir la comida. Entonces el monte muchas veces te puede ayudar mucho, pero claro, eso necesita tiempo, tiempo y tiempo. Es Sí, que es que si curiosísimo. no se encuentran esos microclimas que estábamos hablando, si no se encuentran esas piedras mágicas, tenemos que optar por la segunda opción. Y la segunda opción es tener 2 puestos diferentes donde poder colocarte dependiendo de cómo vaya el aire. Claro. O sea, si has encontrado el puesto mágico, que yo denomino, perfecto. Que no lo has Sí. encontrado, primero determina dónde te vas a sentar dependiendo de dónde venga el aire, allí o aquí, y en último caso, determina dónde vas a poner la comida. ¿Y de qué depende ese sitio mágico, Sergio? Me refiero, sitio mágico, ¿qué condiciones tiene que reunir? Porque es complicado encontrar un sitio en el que el aire no te afecte, en el que tengas visibilidad al tiradero, en el que no estés en el paso del animal. A ver, yo generalmente te hablo de las experiencias donde yo más he cazado, aunque he cazado en diferentes partes de España, pero bueno, yo te estoy hablando de ciertas zonas de Castellón, de ciertas zonas de Aragón, de ciertas zonas de Castilla, donde bueno, he podido esperar, y en todas se ha comportado de la misma manera. Yo voy a expresar mi experiencia, que no tiene por qué ser una cátedra. Sí, pero bueno, Cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Pero generalmente, cuando vayas a esperar, como decía muy bien Enrique, como decía también Jorge, vamos a buscar unos puestos que estén relativamente elevados y siempre vamos a buscar esos puestos de mitad de ladera hacia arriba. De mitad de ladera hacia arriba, siempre o casi siempre, los puestos van a tener un aire más constante. Cuando ya nos abarrancamos o cuando nos metemos en corrientes de aire que pueden estar afectadas pues por las diferentes presiones de los diferentes barrancos y demás, vamos a tener problemas. Entonces, buscar... Golfa. Claro, siempre, casi siempre. Entonces, lo mejor es buscar puestos de media ladera hacia arriba. Pero sí, tu eso, colocación, tú hacia arriba o el cebadero Tú. o tú. Tú. Estamos hablando de tú, O sea, ¿vale? De la persona. De la persona, del cazador. Sí, lo primero que colocarte hay que elegir a media ladera, más o menos. De media ladera hacia arriba, si puede ser 3/4 hacia arriba, mejor. Sí. Y es verdad que en llano, de esa manera. es verdad que en llano los jabalíes yo creo que huelen más, o sea, que nos detectan más. Muchísimo más. Bueno, es que es muy normal. Claro. Si además de eso le sumamos un puesto elevado, que por ejemplo Enrique y Jorge los hacen más que yo, entre otras cosas porque son más jóvenes, yo también los he tenido durante hace muchos años, pero yo ya espero en suelo siempre, pues si le sumas un poquito más, pues un poquito más. Y siempre evitando las entradas naturales de los animales que previamente tienes que estudiar. Claro. Y evidentemente tienes que ver también los aires predominantes de la zona. Junto con todo eso, pues deberíamos tener más o menos una serie de ingredientes mínimos que se deben cumplir. Sí. Aquí No, yo creo que- la frase... Perdón. La frase mágica es la que siempre decimos. El aire manda. Y eso es, vamos, eso es la ley 1. No, y además es que muchas veces no se le da la importancia suficiente, pero es que el aire te puede marcar el que tengas una espera con final satisfactorio o no. Si Así el es. aire va mal, vete. O sea, Vete. si el aire va mal, vete. Vas a perder la noche. Totalmente. Claro, yo creo que lo que estamos hablando es que intentes tú reunir todas estos consejos para intentar buscar un sitio que el día que tú quieras esperar, puedas esperar. No interfiera nada más. O sea, que haya un desnivel tuyo en referencia al puesto tan alto que el jabalí entre por donde entre prácticamente, las posibilidades de que él te saque sean prácticamente nulas. Claro. No, y si Cuesta tienes muchísimo el tiempo. aire a favor, aunque te hayas echado relec, aunque te hayas echado lo que quieras, el jabalí no te detecta. No Da te igual, coge. No te coge. Vamos, No te coge. Tal cual. yo tengo amigos que fuman en el puesto. Sí, yo hasta enero de este año he sido fumador y yo he fumado en las esperas, ellos lo saben. Sí. No, yo meo en el puesto. O sea, yo estoy sentado y si me meo, sí. meo al lado. Tranquilamente. Correcto. Yo tengo un puesto
que estará relativamente cerca, que estará a unos 70 metros, y los guarros se me plantan a 30 metros y no me cogen, porque el desnivel es tan grande que es imposible. Claro. Sí, sí, y ese desnivel tenemos que encontrarlo no solamente con puestos altos, que también, sino con las orografías del terreno. O sea, vamos a buscar esas orografías donde a nosotros se nos permita entrar al puesto por la parte donde los animales no tengan la entrada predominante y que vayamos a tener un desnivel con respecto a la comida, el paso o la baña, porque estamos hablando solamente de comederos, pero esto es aplicable a cualquier tipo de ámbito. A todo. Donde podamos tener pues una efectividad mucho mayor. Claro, es que eso, fíjate, es algo, eso que estáis comentando es un aspecto muy importante, porque muchas veces entramos al puesto o entramos a colocarnos, pero no pensamos que a lo mejor estás entrando por donde el jabalí entra, y es que tu olor ya lo estás dejando. Mira, eso es importantísimo. Es extremadamente importante. Yo te pongo un caso muy concreto, Javier, y se lo comento a la audiencia porque conocen mis puestos, ¿vale? Sabéis que yo me expongo muchísimo y yo muestro todos los puestos. Sí, vamos, se te puede ver en YouTube perfectamente. Sí, bueno, pues el puesto 2 lo conocéis todos. Bueno, pues todo el mundo pensaría que en el puesto 2 pues es muy fácil subir, coges, cruzar las tablas, subes arriba. Listo. Pues no fácil, no. Ni no de fácil. ni de coña, y Enrique lo sabe. O sea, yo voy como una cabra montesa, pero como una cabra montesa, casi escalando, y necesito cogerme con las manos porque si no me voy hacia atrás por la zona del desnivel donde yo me pongo. O sea, yo estoy entrando al monte por una zona escarpada que si casi sin piolet no se puede subir. Cuando tienes un acceso mucho más fácil, pero ese acceso es a lo que mejor utilizan los jabalíes para sus querencias. Claro. Tienen dos entradas que no es que las utilicen siempre, pero buenos jabalíes las suelen utilizar. Por lo tanto, no las piso. Y lo que hago es coger y ir por el sitio donde sé que el animal no va a subir ni va a pasar. Es que es una cantidad de matices increíble, ¿eh? Así es. Increíble. ¿Por dónde levantar un jabalí? Pues por ahí entro yo. Efectivamente. Bueno, hemos estado hablando de la elección. Preparación. ¿Cómo, una vez que ya has elegido el sitio, ese sitio mágico, como comentáis, cómo lo preparas? Elevado, ¿no? Por el tema del aire, elevado. Sí. Yo personalmente no, los hago de suelo, pero siempre están elevados con respecto a la posición de la comida o de la baña, sí. Luego yo creo que es muy importante también la distancia, no querer dar más distancia de la que podemos cazar, que a veces la noche es muy difícil, ¿eh? Yo para mí creo que el cebadero debe estar entre 70 y 110, 120 como mucho, más no. Sí, ese es el rango que yo siempre he comentado y es el que considero más óptimo, entre 70 y 120 para maximizar resultados. Eso no quiere decir que un día, pues yo por ejemplo este año he tirado un jabalí a 150, 160 metros de cara y lo he abatido, pero no son los tiros que hay que buscar porque en otras ocasiones fallaremos. Sí, correcto. La noche, como dice Enrique, es muy complicada y la gente que espera lo sabe. Sí. El tiro con rifle a partir de 100 metros de noche ya estamos hablando de distancias considerables. Sí, y que luego muchas veces la linterna, o sea, son muchas cosas. Sí, por eso digo yo que, por ejemplo, para mí el cebadero perfecto, por así decirlo, 80, 90, está muy bien. Claro, yo creo que hay que separarse lo suficiente como para que un jabalí que te pueda dar vueltas, tú te salgas del rango de esas vueltas que él puede dar cerca de la comida. Correcto. Pero tampoco hace falta irte a 200 metros, o sea, correcto. Lo imprescindible. Sí. Lo justo porque luego esa distancia justa te va a ayudar bien a seleccionar lo que quieras abatir. También, luego, si estás a 150 metros con los monoculares, no ves nada. Sí, y a 80, 90, 100 lo ves muy bien. Entonces, la selección del animal es perfecta. Sí, yo hago una luna llena, mejor. O sea, como dice Jorge, como dice Enrique, ver el animal a 150 con el monocular lo ves a 200 y a 250, pero no lo valoras lo suficiente, que es lo que quiere decir, no lo valoras lo suficiente como para saber si a lo mejor es un animal deseable.
a la hora de Hombre, tirar. si hay una luna llena en la que el monocular, bueno, pues te ayuda un poco, pero a partir de 100 metros es difícil, ¿eh? Un día sin mucha luna. No, yo personalmente con el que llevo, con el Bushnell Z2, y yo puedo ver perfectamente 225, 250 metros sin esfuerzo, ¿eh? Pero no identificar a lo mejor o No. valorar. No, identificar si ese animal, por ejemplo, lleva boca o no lleva boca, que con el 4,5, que es el que yo tengo, de aumentos, no llegas a ese detalle. No llegas al detalle de poder identificar si el animal lleva boca, no lleva boca. Sí que ves las hechuras, pero no puedes identificar el animal tanto como te gustaría. Luego también es muy importante la plaza donde depositamos la comida, el quitarlo justo, pero que esté limpia, porque a veces desbrozamos o limpiamos la plaza donde tiramos la comida y confiamos en que los animales la van a limpiar más y no la limpian a veces. No, si A no te mejor entra una piara. Si no te entra una piara, se queda toda la maleza, luego vas a esperar, no ves nada, entonces a veces vale limpiar un poquete más y que se quede ya una plaza bien para tú desde el puesto poder ver bien el animal. Que eso a veces nos ha pasado. A Jorge y a mí nos ha pasado hace poco, que por no limpiar es que no ves nada. No, y que no puedes tirar. Mm. No, y Sí, que encima cuando entra un jabalí come con la cabeza agachada. Entonces, claro, el morro está a un palmo del suelo, le dejas las matetas estas así bajitas porque piensas, como dice Enrique, que las van a quitar y luego resulta que eso es lo que te está tapando justo la boca del animal. Sí, No, totalmente. y que si tienes 2 matas, el animal come al lado de las 2 matas. Vosotros lo sabéis. Así es. O sea, esto es de esta manera. Yo por eso, ahí, aunque tengo también algún cebadero enmontado, yo ahí cambio un poquito mi forma de cazar con respecto a ellos y lo que hago es sacarlo a las siembras cinegéticas. Me explico. En mis puestos yo realizo todos los años un sembrado cinegético. Ese sembrado cinegético es exclusivo para la caza, por lo tanto, antes o después, bien corzos, bien jabalíes, bien conejos, bien perdices, bien palomas van a comer en esos sembrados. Y yo la comida muchas veces la pongo en el sembrado muy cerquita del monte, que tengan que moverse muy poco, 2, 3, 10 metros como mucho, pero la pongo un poquito más metida en el sembrado. Con eso quizás al principio les cuesta salir un poquito más, pero en cuanto el sembrado empieza a crecer un pelín y ya tiene su palmo y medio o 2 palmos, los animales se sienten también Protegidos. de alguna manera protegidos y comen bien. Sí. Y posteriormente, además, cuando el grano, como está en este momento, que está perfecto ahora, Lechoso. en este momento para comerlo, en muchas ocasiones es un plus añadido para que animales de buen porte puedas abatirlos, porque no se acercan a la comida artificial, pero sí se acercan a la comida natural. Es que, vamos, ahora es lo que tú dices, están en un momento óptimo. Sí, sí. El trigo, vamos. Ahora mismo yo tengo las siembras espectaculares. De hecho, una me la han arrasado ya. Que ahí tengo que hacer algo porque ahí tengo que hacer un control poblacional porque además la almendra está creciendo y si no, no van a dejar almendra y hay que hacer control poblacional. ¿Pero la almendra le mete mano ahora? No, Sí. ahora mismo aún no están tocando demasiado la almendra, pero dentro de un mes empiezan a tocar ya, no te creas, Javier, Incluso antes. Javier, aquí donde resido yo hay mucho almendro. Sí. Y de hecho mis jefes tienen muchos. Y ya llevarán un mes y medio ya comiendo verde. ¿Y se comen en verde las almendras? Sí. Sí. Sí, además les encantan, ¿eh? Sí. Les encantan igual que cuando ya son maduras, igual. Desde el punto que están en leche ya, que se quedan así en leche, ya empiezan a tocarlas. Y dentro de, pues eso, de 20 días, un mes, están ya locos por ellas. Entonces, Encima lo que hacen es que se suben al árbol, se empinan y tronchan la rama. Es lo que te iba a decir, digo, joder, para llegar a los almendros, hombre, si es un almendro de 1 metro, vale, pero como sean un almendro ya hecho, no sé cómo van a, pero vamos, si lo aplastan y lo tronchan, que está claro. Sí, Sí, lo tronchan y se las comen.
En mi zona, por ejemplo, que es muy cercana y lindante en algún sitio también con la de Enrique, también hay muchísimo almendro, una auténtica barbaridad. Y además, estos últimos años se ha puesto de moda una nueva variedad de almendra, de unos almendros nuevos, que Enrique quizás sabe cómo se llama, yo no sé el nombre exacto, pero es una nueva variedad de almendro que en 2 años tienes ya producción de almendras prácticamente. Y esos almendros, como son jóvenes, dan muchísima producción y doblan mucho las ramas, los destrozan. Sí. Claro. Así es. Bueno, ahora que estamos hablando de este tema, ¿cómo leer e interpretar el monte? Me refiero a las señales que, bueno, pues que pueden dejar los guarros. ¿Cómo dejan el cebadero tras entrar a comer? Dependiendo de si es un macho, si es una hembra con rayones. Lo primero, bueno, pues obviamente empezamos a cebar y bueno, lo principal es tranquilidad absoluta al sitio y claro, una vez ya tengamos animales entrando, pues generalmente hay unas pautas que los animales pues suelen seguir. En las piaras pues normalmente todos sabemos que si llegan te retobatan el cebadero. Normalmente los machos pues sabes que tienen un poco más de cautela a la hora de comer, ves que se han comido las orillas o prácticamente no notas que han comido. Ellos siguen más o menos unas pautas, entonces tú siguiendo esas pautas pues ya puedes más o menos intuir si realmente tienes un animal que valga la pena o no. Esto es muy por encima, porque luego hay muchos matices. O sea, te puede entrar un macho viejo y tirarte a todos los animales de la zona y apropiarse de la comida, o se te puede meter un macho dentro de una piara con rayones. O sea, es que es un poco muy relativo y depende de la época del año, pues los machos digamos que suelen actuar de una manera generalmente o otra. No es algo exacto, esto ya digo, no es algo exacto, pero son pautas que más o menos nosotros seguimos y suelen funcionar. Lo que hay que hacer muy bien es que cada vez que vas a cebar, hacer un escáner total del cebadero, del bancal, de todo. Yo hago fotos. La trocha, vamos, por donde han subido, por donde ha bajado, hacer un escáner total para cuando tú vayas la siguiente vez ver una diferencia. Entonces, te tienes que fijar muy bien en cómo cebas, cómo dejas el cebadero, todo. Por ejemplo, Sergio antes, y yo también, yo antes tenía la costumbre de cuando cebaba, yo siempre lo tapaba con un montón de piedras, pero a tope. Ahora ya no hago eso, yo lo dejo lo más natural posible. Lo esparzo a tope y intento meter a lo mejor 2 palitos, lo justo que a mí me marque que han entrado y ya está. Pero claro, a lo mejor hay zonas que hay ganado y no puedes hacer eso. Te toca taparlo en todo. Bueno, pero yo, por ejemplo, y aún tapándolo te lo levantas. Sí. Intentamos cebar lo más naturalmente posible. Yo, cualquiera que quiera extenderse un poco más en este tema tiene un manual completamente gratuito en mi web, que se lo puede descargar, de señales, de puestos, de cómo lo dejan los machos, cómo lo dejan las hembras, etcétera, etcétera. Pero yo voy a intentar resumir muy rápido. Y es que, por ejemplo, cuando normalmente entra un macho muy bueno al puesto, vas a tener movido muy poco. Si lo has tapado todo con piedras porque tienes reses, vas a tener una piedra movida. Una piedra. Si tienes palos, vas a tener movido un palo o 2 palos pequeñitos y poco más. Sí. Si tienes un animal macho pero más joven, vas a tener un poquito de movimiento, vas a tener arrimadas las piedras o bien arrimadas las ramas, pero las vas a tener en mayor medida, un poquito más, pero solamente un poquito. Van a hacer un montón en un lateral. A partir de ahí, también un macho puede dejar, si tienes piedras, un semicírculo de piedras o un círculo casi completo de piedras, que suele ser también bastante habitual, y cuando ya cada piedra o cada palo está en un extremo de la tabla, pues entonces ya sabemos que es una piara o que es un animal extremadamente joven o que son varios animales con cría. Eso es lo más normal. El saber diferenciar las huellas de una hembra a un macho. A lo mejor hay gente que no sabe. Claramente el macho marca más las guardas y si es un macho viejo, pues las puntas siempre se quedan más lisas y más abiertas. Sí. Claro, eso no falla. Normalmente ver una huella así, como dice Enrique, eso no falla. Si tú ves las uñas abiertas, redondas y la guarda bastante larga y bastante abierta, da igual el tamaño de la huella, que ese bicho suele ser un animal viejo y puede valer la pena. En el único sitio donde una hembra va a marcar las guardas es en la misma orilla de una baña donde haya mucho barro o un bancal donde haya llovido muchísimo y esté
completamente barro. Pero si no, si tú ves guardas, es macho. Es macho. O cuando van Directamente. preñas. A mí me ha engañado alguna preña. Cuando van preñas, dejan un poquito más, pero aún así, si el terreno está seminormal, no suele marcar demasiado. Claro, pero eso por el peso, eso es así. Sí, sí. También hay que fijarse, bueno, luego hay muchas cosas, que podríamos, como tú dices, hacer 10 programas. Claro. Podríamos hablar de la longitud de pierna a pierna, de pata a pata, si las patas de atrás las abren o las cierran con respecto a la otra a la hora de andar, por el tamaño de las criadillas. Bueno, hay muchas señales que podríamos estudiar y podríamos ver y tendríamos 1000 programas para hablar. Sí, claro, por lo que hemos estado comentando al principio, que es que esto daría para hablar no un programa, sino 10 programas. Ya solamente llevamos media hora y hemos tocado la mitad de los temas que quería tocar, porque lo que hemos estado hablando sobre la preparación de los puestos y la elección del sitio creo que es importantísimo. Y ahora, bueno, pues lo que estamos hablando, pues más. Sí. No sé a quién he cortado, chicos, perdonad. No, yo te decía que la elección del puesto es fundamental, y lo decían Jorge y Enrique, es que es exactamente así. O sea, pierde todo el tiempo del mundo en elegir el puesto. El puesto es el que te va a matar el jabalí. El lance final de disparar, hay gente que dispara mejor, hay gente que dispara peor, hay gente que es más novata, hay gente que es más experta, pero el lance final es lo más fácil. Es lo más fácil. Claro, lo difícil es hacer entrar a un jabalí viejo a un cebadero. Claro. Pero esto yo creo que al final es como el momento del disparo ya... Es como cualquier otra modalidad, es el rececho, o sea, el tiro quizás sea lo más fácil, lo más complicado pues a lo mejor es el dar con el animal cuando estás recechándole, le estás buscando. Claro, es que al final los animales aprenden, los animales que llegan a viejos, como se suele decir, la típica frase que llegan a viejos por algo, y al final cuando un jabalí llega a viejo, o se le ha matado a algún hermano de pequeño, o se le ha herido en alguna ocasión, o le han silbado ya las balas. O sea, ese jabalí al final sabe que esa comida está ahí. Claro. Y no tenía que estar, y sabe que él va ahí y se la juega. Y entonces él usa sus armas y tú las tuyas. Y al fin y al cabo es una batalla, es intentar tú engañarle a él. El hambre es una necesidad básica y a los animales buenos les cuesta muchísimo, pero al final alguno entra. Eso sí, que entren con una regularidad como los animales medianos o las hembras o los jóvenes, no. No, que es lo que dice Jorge. Bueno. O sea, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, yo tengo un animal ahora muy bueno entrando y ese animal solamente se acerca una vez cada 7, 10 o 15 días al cebadero. Eso me pasa a mí. Y días aleatorios. Sí, y días aleatorios. O sea, no tiene ningún tipo de cronología que puedas seguir ni de rutina que puedas estudiar. No, y a lo mejor les echas de comer y no entra hasta los 7 días y está ahí la comida. Claro que sí. Así es. Y de ahí volvemos a tu receta, Sergio. Culo y culo. Sí, correcto, es que no hay otra. Paciencia. No hay otra. ¿Y qué consejos primero para buscar esos jabalíes grandes más viejos y que, como os he estado comentando, pues son muy listos? Consejos para buscarlos y luego, bueno, pues que ellos no te detecten. A ver, que ellos no te detecten sería seguir un poco las indicaciones de puesto que antes hemos dicho, que es encontrar un puesto óptimo, encontrar un puesto con unas características y un microclima que te permita que el aire siempre vaya en una disposición perfecta. Un inciso, Sergio. Dime. Que antes se me ha pasado. Funcionan muy bien muchos puestos, por ejemplo, cuando encuentras un bancal que son almendros perdidos. Sí. Les gusta mucho. Sí. Les gusta muchísimo. Y si al lado de ese campo perdido de almendros hay una charca de agua, ya es, la crema. Eso es perfecto ya, total. Claro. Sí, es lo que iba a comentar. O sea, encontrar el puesto adecuado y luego encontrar el biotopo adecuado, pero sobre todo con tranquilidad. Los animales viejos no quieren absolutamente nada de bullicio, excepto algunos casos que se están produciendo, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, y lo podéis saber cualquiera de vosotros dos, Enrique o Jorge, donde nos encontramos jabalíes que son brutales y están en medio de los naranjos porque son sitios donde no se caza. Así es. Y están viendo gente todo el día, pero saben que no son cazadores. Sí, en la época del celo también bajan un poco
la guardia, ¿eh? ¿Que bajan la guardia, dices, Javi? Que en la época de celo también bajan la guardia, que son... Sí, de noviembre a febrero la mejor época para abatir jabalíes buenos de verdad. Sí, el celo para mí es la berrea, es bestial. Sí, yo este año pasado en concreto, que es... Bueno, yo por mi trabajo y porque mi coto no habría en invierno las esperas y demás, o lo habría de una manera en la que no se podía ir a esperar porque era solamente el viernes por la tarde y yo trabajaba, pues no he podido disfrutar estos últimos años del celo. Este año pasado, además, con el tema de la pandemia y demás, tampoco, pero este año espero disfrutarlo y mucho. Yo creo que la clave también para un jabalí grande es el no querer disparar. O sea, si tú buscas un animal grande, tienes que concienciarte de que buscas ese animal. No puedes querer cazar un animal grande y a la vez ir teniendo lances cada 2x3 en un comedero. Claro. Porque tú tienes que darle tranquilidad al sitio para que ese animal se confíe, ese animal acabe entrando, y hay veces que te tiras 2, 3, 4 meses sin poder disparar en un sitio hasta que realmente tienes esa oportunidad. Entonces eso, toda la gente no está dispuesta a hacerlo. A mí me está pasando eso ahora, exactamente. De hecho, hemos empezado Jorge y yo, estamos en una finca juntos cazando. Y yo llevo 4 meses y aún no he batido ningún animal. Y creo que aún queda. aún queda para que entre algo decente y que me guste. Y sí, has podido abatir 100. Y he podido abatir más de 100, correcto. Claro. Pero estamos hablando en casos que practicáis la espera como modalidad cinegética y no como control poblacional. No por daños. Yo sí que hago parte de control poblacional, ¿eh? Sí. No, pero me refería en el caso que están hablando Enrique y Jorge. Sí, correcto, efectivamente. Sí. De hecho, en esa zona no hay cultivos. Nosotros no. Nosotros vamos buscando, ahí en ese sitio vamos en concreto buscando animales grandes. Caso de que queramos cazar un animal para comer, pues lo cazamos sin ninguna brega. Pero no vamos buscando eso. Que si necesitáis algo, si os vacía el arcón, pues la solución es fácil. Que de hecho, exactamente, yo ahora en los 2 puestos que tengo tanta densidad de animales que me va a tocar quitar, claro. Porque es que no entra nada más y es que pienso, vamos, un chorro de pienso. Sí. Y ahora me va a tocar aliviar cebadero para que entren nuevos animales, porque ya llevan mucho tiempo comiendo y no dejan paso a nuevos animales. Entonces me va a tocar, pues, cazar unos pocos porque, claro, llega un momento que no puedes mantenerlo. Claro. No, efectivamente. Oye, chicos, y luego hemos estado comentando, cuando hemos hablado del tema de la preparación de los puestos, a la hora de colocarse, sobre todo, bueno, pues el que no podemos entrar por cualquier sitio, que hay que leer un poco el campo y el monte. ¿Cómo interpretar las entradas y las salidas de los animales del monte? Tanto si vamos a ponernos de espera en un sitio fijo, en esa piedra mágica como ha comentado Sergio, o bien si lo hacemos cazando al paso. Hay muchos indicios que te pueden decir si en las trochas lo que son las pisadas o la dirección de los animales son de entrada, son de salida, si son más pronto, si son más tarde. Tú puedes leer, por ejemplo, el rocío que hay dentro de una pisada, puedes leer si esa pisada está en polvo o no está en polvo, pero sobre todo en las trochas es la dirección de las pequeñas hierbas que hay en la misma trocha. ¿Hacia qué lado están tumbadas? Vamos. ¿El qué, perdona, Javi? ¿Hacia qué lado están tumbadas las hierbas? Sí. Y lo que pasa es que hay veces que, hay diferentes terrenos que lo que son las trochas no tienen esa vegetación que te permita tener la idea clara, claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo una zona de esas que es, pues todo tierra rodena y tienen unas entradas que parecen autopistas y muchas veces no sabes si han subido o si han bajado porque está tan sobado y está tan tocado. Total, que lo que yo suelo hacer en algunas ocasiones es ir a muy buena hora, evidentemente que queden muchísimas horas para la entrada de los animales, y pongo unos pequeños palitos en la trocha. Y dependiendo de si el palito ha caído hacia adelante o hacia atrás de las matas donde lo suelo apoyar, quiere decir que el animal ha tomado la dirección de salida o la dirección de entrada.
Yo Sí. tengo un conocido que lo que hace es no barrer, porque no barre, pero sí borra todo, e intenta dejarlo liso para poder saber de dónde vienen y qué dirección tienen. Sí, lo hace bastante gente. Y de hecho yo Sí. en otra zona que vosotros, bueno, la conocéis, el puesto número 1, que es una zona que es muy dura, el suelo es muy duro. Es piedra. Yo muchas veces lo he hecho. Y alrededor he barrido un poquito. ¿Para qué? Pues para que me puedan marcar, aunque sea un pelín, la huella en polvo y ver lo que hay. Claro. Sí, aunque muchas veces por el terreno, que por ejemplo un terreno de pedriza, la única solución es cazar y ver por dónde vienen. A veces no puedes sacar información del monte y la única información es in situ allí. sí, Ocurre muchas en algunas veces- ocasiones. ¿A quién no le ha entrado el jabalí por el sitio que tú jurarías que no entraría un jabalí nunca? Pues por ahí te entra. Por ahí. Bueno, y Muchas es veces. y en muchas ocasiones cambian también las costumbres. Yo recuerdo el día que conocí a Enrique, el último oro que yo conseguí abatir. No sé si recuerdas, Enrique, que nos vino por detrás y se nos plantó Sí. a 1 metro. A 5 metros. A 5 metros estaba. Madre mía. Sí, Vaya. menos, estaría a 3 Menos, metros o menos. 4. Sí, sí. Sí. Bueno, pues esos animales entraron o ese animal en concreto entró por la espalda porque se comenzó a hacer un puesto nuevo de espera al otro lado del monte. O sea, con esto quiero decir que los animales tienen, evidentemente, sus patrones de entrada, salida y los tienen fijos, pero si el biotopo, si el ambiente cambia, ellos se adaptan a ese cambio. No, y O sea, notan si no- cualquier cambio, ¿eh? Claro, lo notan, pero en algunas ocasiones cambian hasta su comportamiento. Lo notan O sea, y lo oyen. Porque Sí, yo estoy seguro todo. de que el encame, Sí, todo. ellos todos sabemos que cuando vemos las camas, ves que no están hechas en cualquier sitio. Ellos siempre se ponen a hacer sus camas donde duermen, en sitios en los que dominan, zonas de Sí. media ladera, Sí. en la que a lo mejor pueden oír de un lado y de otro, y a lo mejor está a 300 metros de donde estás haciendo tú el puesto, y si haces jaleo, si armas ruido o lo que sea, o incluso si vas con el coche y le metes encima, ellos lo van a Sí. escuchar y saben que estás ahí. Por supuesto, por supuesto. Una de las primeras cosas que tienes que hacer también es saber dónde vas a dejar el coche. Sí. Que no puedes dejarlo en cualquier sitio. Luego es muy importante que esto Jorge lo hace muy bien, pese que yo a veces le riño, que cuando te rompen los esquemas de por donde siempre entran y te buscan a ti las vueltas, tú tienes que moverte. Y Jorge enseguida, cuando ve que a lo mejor le ha pillado un animal, enseguida hace, pues le cambio la comida aquí, me cambio yo allá, y eso Jorge lo hace muy bien. Cuando ve que cierto animal no entra por su querencia habitual, enseguida él mueve ficha. Y eso a veces te hace el matar el animal. Porque a veces nos encabezamos en que tenemos que estar sentados ahí, Sí. y no tenemos por qué estar ahí. Somos Hay más que mover. cabezones nosotros que ellos muchas veces, ¿eh? Correcto, así es. Claro, es que hay gente que comenta, seguro que a vosotros lo ha comentado mucha gente. No, es que llevo 10 esperas y el jabalí me pilla todos los días. Claro, pues por eso te pilla todos los días, porque llevas 10 esperas. O sea, Yo estoy harto de oír. los jabalíes buenos, Vamos. Sí. claro, Sergio tiene una frase que me la dijo en su día y es muy buena. Los jabalíes buenos se matan a la primera. Y eso Así es lo es. que tienes que intentar. Entonces, Sí, si no tú te vas a la suelen espera dar. y el No te suelen jabalí... dar. Es Sí, que no no, te suelen eso dar es lo más que de media comentaba. oportunidad. Claro. Entonces, si el jabalí te ha pillado, el siguiente día que vaya va a ir a buscarte otra vez. Y si sabe que estás por ahí, te va a buscar y te va a buscar y te va a encontrar. Entonces, tú tienes que ir siempre o intentar ir un poquito por delante de él y intentar jugársela a él, no que él te la juegue a ti. Mira, Yo por eso suelo cambiar los puestos enseguida. Yo el año pasado, no sé si recordáis, bueno, los que sigan mi canal sí que lo recordarán, un poco la historia del mirón. El mirón fue un animal que entró el primer día que pude coincidir con él. Lo tenía ya prácticamente muerto, estaba ya quitando el seguro y cuando encendí el monocular el animal me estaba mirando fijamente a mí. No sé si algún reflejo, yo no hice ningún ruido, pero no sé si algún reflejo o el IR. Puede ser el IR, pero vamos, muchas veces. Algo vio. Y el animal se dio la vuelta y se fue, ¿vale?
Yo, a raíz de eso, como muy bien dice Jorge, me cambié a diferentes posiciones en diferentes días, para que si el animal miraba en la misma posición y entraba, pues que no me viera. Bueno, pues no volví a coincidir con ese animal. ¿Por qué no volví a coincidir? Porque no lo maté a la primera. Claro. Ya está. Así es. Tal cual. Ahí, los animales viejos, esos te dan una oportunidad. Sí, sí. Yo creo, Sergio y Jorge, que podríamos decir algún consejo de una vez tienes ese animal que buscas, una vez ya está aquí, ya está dentro del cebadero. Muchas veces no se matan porque cuando lo tenemos a 50 metros no hacemos la espera bien. Tú, por ejemplo, puedes oír el animal a las 8 de la tarde y te piensas que se ha ido y no se ha ido. Está quieto como una estatua 1 hora, 2 horas. Eso me ha pasado a mí, 4 horas. Y a la quinta hora te va a entrar como un cordero. Entonces, mucha gente, a la hora de finalizar bien la espera, es donde se equivoca. Y no se matan por eso. ¿Y en qué nos podemos equivocar? Equivocar sobre todo en considerar que ese animal ya no está ahí, te relajas demasiado, realizas cualquier Así pequeño es. ruido, Correcto. te colocas un poquito mejor en la silla o como has estado tensionado un ratito, pues a lo mejor estiras la espalda y te hace un pequeño ruido la ropa, cualquier cosa de este estilo. Y ahí ya la has cagado. Ya la has cagado. Yo la semana pasada me pasó con un animal que estuvo 2 horas de reloj parado a 50 metros. Eso a mí cuando me ha pasado. Y a las 2 horas de reloj entró tranquilamente y lo pude batir. Eso a mí me ha pasado de estar, esta semana, de estar en el puesto y a lo mejor a la hora, de día, a las 7:30, 8, es sentirle por la izquierda y no entrar. Y a la hora sentirle por la derecha y no entrar. Y ya no volverle a oír y decir, ¿estará o no estará? ¿Aguanto o no aguanto? ¿No me meneo? Esa es la gran pregunta. Mira, bajo mi experiencia, yo siempre aguanto. Los pocos animales que a lo mejor he matado que para mí son, súper trofeos. Siempre me ha pasado eso, lo escucho venir, sé que es él, y desaparece, dices, no está. No está. Pero yo interiormente digo, sé que estás. Y a la hora escuchas un clic, a la otra hora otro clic. Entonces, ahí vamos. Si sabes tú que está, la espera es perfecta. ¿Qué pasa? ¿Un coche? Pues mientras pasa el coche aprovechas para ponerte otra capa de ropa. Si tienes sed, bebes cuando pasa un avión. Pero vamos, tienes que hacer la espera perfecta porque es que está allí, es que está. Por eso a mí, por ejemplo, en verano... Perdona que te corte, Sergio, pero sí, dime. A mí, por ejemplo, en verano sí que cuando tú te pones en las zonas de charca que hay ranas, las ranas son una gran aliado. Porque... Muy buenas. Yo he puesto dos. Sí. Aparte, terminas con un poco rayado, porque cuando ya estás bajando con el coche parece que estás oyendo en el concierto. Sí, sí. Pero sí que es cierto, tienes toda la razón. Yo en el puesto 2 las tengo y es un gran alivio, Es un gran alivio. Porque no es ese silencio sepulcral que hay cuando no se oye nada, que es que además es que no puedes ni menearte, no puedes, lo que habéis dicho, o sea, es un roce de la ropa, o sea, es que no puedes hacer nada porque es que se oye todo. O sea, no muchas puedes veces hacer nada. oyes hasta las hormigas pasear por el suelo. Es que yo les llamo noches de pedo de ratón. Total. Porque se oye. No, te lo juro, que no es coña, que no me lo estoy inventando, que lo digo en los vídeos. Que es que son noches en las que un ratón se tira un pedo y lo oyes. O sea, por eso digo que las ranas son una gran aliada en las charcas, los patos muchas veces también, cuando están en las charcas, las esperas ahora de verano, que bueno, pues es un sitio bastante bueno para hacer una espera. Te dan ese punto de alivio de poder, lo que ha comentado, no sé si ha sido Enrique o Sergio, el poder beber agua, el cualquier cosa. Sí. Es que hay que aguantar sí o sí. Cuando estás en esa situación, aunque luego te levantes... A ver, hay que aguantar sí o sí siempre que tu cuerpo te lo permita, ¿no? Claro. O sea, si tienes algún tipo de limitación y tal, pues entonces cada uno conoce sus limitaciones. A ver si alguno va a cascar en el puesto. Claro, pero vamos, en un principio, si puedes, debes aguantar. Y te levantas cuando ya digas, bueno, pues le han salido alas y ya no puedo más y me tengo que ir. Son las 3 de la mañana o las 4 de la mañana y me tengo que ir. Sí. Pero lo suyo es aguantar
porque quizás en un 15, en un 20% de esas ocasiones serás capaz de abatir un buen jabalí. A mí siempre, pues moralmente, siempre me gusta dejarlos que cumplan, que entren a comer sí o sí, siempre. Yo he tenido animales a 2 metros que les he podido disparar y hasta que no han pegado el primer bocado, yo no he disparado. Yo no actúo así, yo no actúo de la misma, me conoces, yo no actúo de la misma manera. Yo los dejo siempre cumplir, siempre que pueda, pero si yo veo que es un animal que tiene unas características de berraco, en cuanto tengo oportunidad segura de tiro, o sea, no me juego un tiro por jugármelo, O sea, estoy hablando de tener una oportunidad segura de tiro, si aunque esté a 20 metros de la comida o a 20 metros de la siembra, si yo tengo oportunidad segura de tiro, le tiro. Sí, que vas a asegurar. Sí, me han pasado muchas y estos animales son demasiado listos. Y luego lo que es muy, muy importante, que Sergio nos insiste una y otra vez, es que no podemos fallar en el tiro. Hay que templar nervios y concienciarse. Sí, pero muchas veces erramos por no creértelo o por miedo y Sergio lo dice muchas veces. Falta de confianza. En lo que no debemos fallar, fallamos. Es lo más fácil, muchas veces, que es apretar el gatillo y poner la cruz en el animal. Pero es que son muchas veces los nervios y si fallo, hay que tener mucha confianza en ti y creo que es algo muy importante, confianza en tu equipo. Y saber que lo tienes puesto a punto, todo eso es importante porque si dices, joder, pues es que le he dado un roce antes al visor. Y es verdad, o sea, al subir por este sitio me engancho con esta jara, se habrá movido tal, o me he tropezado, se habrá movido, eso te puede hacer fallar perfectamente un tiro. Sí, correcto. Sí. Mira, yo pongo un caso muy concreto. Yo llevo más de 30 años, 31 años detrás de estos animales, con permiso, por decirlo de alguna manera, o sea, con licencia de armas, ¿de acuerdo? Ya iba detrás de ellos incluso antes, pero cazándolos con licencia de armas, primero con escopeta y después con rifle, 31 años. Lo difícil realmente es tener el animal delante. Y después de todo este tiempo, a mí me sigue pasando que cuando yo empiezo a oír que el animal empieza a venir, a mí el cuerpo se me da la vuelta. Sí. O sea, a mí los pelos de la nuca se me ponen como escarpias. Sí. Y son 31... ¿Es eso? No, es que son 31 años detrás de los animales y aún me sigue pasando. Pero lo digo porque en el momento en el que el animal ya lo tengo dentro, a mí eso se me pasa completamente. ¿Ah, sí? En el momento en que yo ya lo tengo el animal, que voy a ejercer la acción de disparo, todo lo contrario. Me relajo completamente, confío completamente en mis posibilidades y en mi equipo. Sueltas aire. Y tú tienes que estar completamente convencido y al 100% de que tú metes una bala en una moneda de 5 céntimos a 500 metros y punto. Y ya está. Y le tiras bien, lo apuntas con tranquilidad y lo vuelcas. Y eso depende. Y yo he fallado jabalíes como todos, Pero tienes que pensar eso, porque si no piensas eso, vas a fallar muchos más de los que deberías. Sí. Yo, la verdad que yo he visto disparar a Sergio varias veces y es una pasada. La experiencia y todo, pero es que para la gente que se inicia en esto, vamos, que se vean sus vídeos porque es que es flipante. Y es lo que dice él. Él confía plenamente en su disparo y es que poquitas veces va a fallar un animal. Y es porque se lo cree y sabe que lo va a batir. Porque lo más difícil ya lo has hecho, que es meter el animal dentro comiendo. Y lo más fácil, fallamos. Y es fallo nuestro, es fallo nuestro. Sí, totalmente. Pues a mí me gusta verlos correr. ¿A ti te gusta asustarles? Sí, vamos a correr un tupido de la racha que lleva. Sí, la teoría es muy fácil, pero a mí me gusta demasiado y a mí el corazón se me pone que bueno. No, yo soy es lo que te digo, a mí el corazón se me pone a dar la vuelta, pero hasta que entran. Cuando ya me estoy echando el rifle a la cara, todo eso pasa a un segundo plano. Luego, Javier, también pasa al revés. A veces llevas demasiada confianza y tiras tan relajado
que lo fallas. Jorge? Pero también es muy importante Sí, no, en sí, el yo aquí puesto podría la escribir un postura, libro. La postura en el puesto, colocarte bien antes de... Luego no vale estar moviéndote y buscar la postura, o sea, no. Tienes que estar cómodo, perfecto. Pero Mira, perfecto. No es ninguna tontería lo que has dicho, ¿eh? No. Yo en eso soy muy, muy maniático. Yo también. Para mí el trípode, vamos, tiene que estar al 200%. No se puede mover nada. Y que se quede la imagen de donde voy a disparar ya en mi mente. Sí, Eso sí, es muy importante. Y yo tengo que subirme la culata al hombro y directamente tengo que estar viendo ya perfectamente por el visor, sin efecto túnel y apuntando aproximadamente a la zona adecuada. Sí. Es que en el momento del tiro no puedes andar con eso, porque eso a lo mejor te da 10 segundos para meter en el visor y tirarle, no más. Uy, 10. En mi zona si te dan 2, bien, ya. He dicho 10, pero vamos, sí, 5 segundos. Sí. Pues eso es verdad, que muchas veces no se tiene en cuenta y cuando vas al momento de tirar y encararte te hace efecto túnel el visor. No estás cómodo, la silla se te va de un lado. Sí. Y no, hay que estar asentado. El trípode, como decía Enrique o Sergio, no sé quién ha sido los dos, perfectamente anclado, y la silla totalmente igual. Sí, que tú estés cómodo. Por esto, exacto. en el antiguo Morral lo dijimos. Es muy importante ir con un poco de tiempo de margen para corregir todas estas cosas. Tú cuando tienes y puedes hacer ruido es por la tarde, a 2 horas antes de hacerse de noche, 1:30. Tú vas tranquilamente, te pones bien todos los trastos, ahí puedes hacer ruido, vale, pues esto me molesta, aquello, tal, cual. Entonces ahí es donde tienes que perder tiempo, porque luego te va a ayudar mucho el disparo, pero muchísimo. Y bueno, y estamos hablando... Vale la pena pecar. Claro. No, Javier, que decía que vale la pena pecar de llevar apoyo extra, porque hay gente que dice, no, yo con una horquilla yo le tiro a 200 metros. Pues yo prefiero llevar un buen trípode con tus buenas 2 horquillas. Vamos a ver, para un rececho... una mesa, me llevaba una mesa. Para un rececho, una horquilla te vale. Para una espera, o a no ser que tengas un apoyo, que estés a lo mejor en un puesto de que sea de palé o de lo que sea y que puedas apoyar el rifle, yo me inclino más por un trípode. El trípode va además, fenomenal. Los trípodes estos de ahora que llevan doble horquilla. Sí. Eso es una maravilla. Eso es súper fijo y es muy cómodo, lo puedes plegar, lo regulas como quieres. Es una maravilla. Sí, totalmente. Sí. Bueno, chicos, que llevamos 1 hora de charla y se nos ha pasado, vamos, como si hubiera sido 5 minutos. Madre mía. Bueno, si yo no queréis, me he enterado. Yo es que me pongo a hablar de jabalíes y se me va. Si queréis, hacemos para dentro de 2 o 3 meses volvemos a hacer un podcast Esperas 3.0. Buah, cuando quieras. Eso no hay ningún Cuando problema. quieras, No van a Javier. decir pesados. Nada, de cara al otoño, cuando termine el verano, hacemos el Esperas 3.0 y ya lo cogemos como tradición casi. Vale, ¿Os parece? y planteamos uno de esperas de invierno. Si Correcto. queréis, un poquito más orientado a esperas de invierno y a material. Y, Exacto, y demás. perfecto. Estaría muy bien, ¿eh? Perfecto, chicos. Sí, porque no tiene nada que ver. No, nada. Pues nada, que paséis buen verano, que gracias una vez más por todos los consejos, que vamos, yo estoy seguro, yo el primero, hemos aprendido algo nuevo, porque es la única forma de mejorar, escuchando y aprendiendo. Así que nada, de verdad que os damos las gracias por vivir las esperas como la vivís, por transmitirlo como lo hacéis. Bueno, a nadie le va a sorprender lo que hace Sergio, porque, bueno, pues el que quiera aprender un poquito y entrar más en profundidad de todos los temas que hemos tocado, porque en verdad hemos tocado muchos temas, pero tú en tu canal de YouTube los tocas en profundidad, pues que lo haga y que disfrute y que aprenda. Y nada, ya Jorge y a Enrique, pues lo mismo os digo, que enhorabuena por esa pasión que sentís, por todo lo que sabéis. Gracias. Y por todo lo que transmitís. Que un abrazo muy grande y que paséis buen verano y que venga a cargo de éxitos. Muchas gracias, Javier. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Javier, gracias. El morral del cazador. Bueno, morraleros, pues, ¿qué queréis que os diga? 1 hora de tertulia y se ha pasado como si nada, volando. Qué a gusto
hemos estado en compañía de estos tres fenómenos, de Sergio, Enrique y Jorge, y qué gusto cuando se aprende y se escuchan tantas cosas nuevas. Yo, desde luego, pues pienso poner en práctica muchos de los aspectos que hemos tratado y que te das cuenta, bueno, pues que hay muchas cosas que hacemos mal, que tenemos que mejorar en nuestras salidas cinegéticas a las esperas de jabalí. Así que espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado tanto como yo y que hayáis aprendido cosas como yo. Dicho esto, que nos escuchamos en 7 días, que entre entonces, bueno, pues que disfrutéis del fin de semana que tenemos por delante y de las salidas al campo. Cuidado con los desplazamientos, cuidado con las armas y cuidado con el COVID. Ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!